Lámpara Azul presenta. Hola a todos los que nos ven, somos Lámpara Azul y en esta oportunidad vamos a estar yo, Yadira Bazán y Gladys Chambilla entrevistando, y detrás del equipo se encuentra Víctor Rodríguez, Kevin Vázquez, Ariana Mejía y Carlos Daniel Ventura. Y vamos a entrevistar a la catedrática, la profesora Yolanda Rodríguez. A Yolanda Westphalen Rodríguez. Bueno, de forma corta, tal vez una pequeña introducción. Ella es una profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es crítica literaria, obtuvo su maestría en literatura peruana y latinoamericana en la misma universidad e hizo su doctorado en estudios iberoamericanos en Francia. Ha publicado diversos libros, como podemos verlos acá, artículos centrados en literatura escrita por mujeres, surrealismo, modernismo y claro, también la figura de César Moro, entre otros, ¿no? Queremos agradecer a la profesora Yolanda por el espacio que nos ha otorgado, por el gran recibimiento y por la oportunidad de entrevistarla. Nos sentimos muy honrados, todo el equipo, de poder estar acá en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, ya comenzando con la entrevista, ya con la primera pregunta, y es la siguiente, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia estudiando literatura? Digamos, esta etapa como alumna, pero luego de ello su etapa también como docente y, claro, directora de la Escuela de Literatura, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes, ¿no?, por tener la gentileza de venir acá y mi absoluta identidad con todos los proyectos sanmarquinos, ¿no? Bueno, si me preguntas de mi experiencia como estudiante, nosotros decíamos que era de la generación del lobo, porque hace cuántos años. Pero comencé, o sea, yo entré a San Marcos a literatura el 73. Estuve 73, 74, dejé la universidad, regresé el 86, ¿no?, periodo convulsivo de la universidad, ¿no? Entonces, fueron periodos distintos, ¿no? O sea, algunos de los que en el momento que entré eran todavía no estudiantes de otros años, como Santiago López, ¿no? De repente ya eran profesores, pero cuando yo regresé, entré o sea, en contacto con los que eran muchos de ellos mis compañeros de estudios, pero que también venían ¿no?, de otras universidades, de otros cursos, ¿no? Entonces, en ese periodo estaba estudiando Carlos García Bedoya, Miguel Ángel Guamán, Camilo Fernández, Sergio Ramírez, y las experiencias que tuvimos ahí fueron, ¿no?, muy interesantes. O sea, una profesora que recuerdo mucho es la profesora Esther Castañeda, ¿no?, que ella daba el curso de literatura del siglo XIX, que generalmente se enfocaba en lo que era el canon de la época, que era Ricardo Palma, que era Chucano, que era, ¿no?, los costumbristas, ¿no? Y ella trabajaba a las mujeres, ¿no? Después ella abrió la cátedra de literatura escrita por mujeres, que, o sea, ella es la fundadora de la cátedra. Ella cuando ella salió de la universidad por motivo de salud, ya yo asumí esa responsabilidad, ¿no? Bueno, como docente, largo recorrido desde el 97, ¿no? Ya la experiencia de la dirección de la escuela fue gratificante por la experiencia con los alumnos y desesperante como experiencia burocrática, ¿no? O sea, es la experiencia de 500 años de burocracia sanmarquina, ¿no? La matrícula. No, pero además nos tocó un periodo que nos tocó fue el periodo de la pandemia. Entonces, de repente teníamos a todos los alumnos que en la noche no pudieron matricularse, ¿no? Y enviaban correos con justa razón diciéndome: no me pude matricular, ¿qué hago? Y yo tenía que preguntarle uno por uno: ¿quién eres? ¿En qué curso, de qué ciclo eres? ¿En qué curso quieres matricularte? Y después reunir toda esa información, y no teníamos nadie, ¿no? No había
no había trabajadores administrativos, nada, ¿no? No teníamos acceso a la universidad, o sea, tenías que hacerlo todo en tu computadora uno por uno, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que fue una experiencia importante. No sé si algo más quiero saber, ¿qué más querrán saber? Bueno, justamente tocando el tema de la cátedra de literatura escrita por mujeres, primero me surgió la duda de si fue justamente en esta cátedra con la profesora Esther Castañeda que la incentivó a seguir, si le despertó este interés por literatura escrita por mujeres y también dentro de la cátedra misma, ¿qué dificultades o retos encontró? Mm. Bueno, conversando por ejemplo con la profesora Susana Raiz, hablaba mucho de cómo había eh, debates en contra como un ataque sobre esto, ¿no? Siempre hay una polémica con respecto a por qué estudiar literatura escrita por mujeres. Dentro de la escuela, dentro del contexto literario, académico, ¿cuáles fueron sus retos? Bueno, o sea, definitivamente Esther me inspiraba porque abordaba escritoras que generalmente eran consideradas, o sea, un poco ninguneadas, ¿no? Entonces, ha habido un gran cambio en el sentido de recuperar estas figuras, ahora Clorinda, Mercedes Cabellos, etc. No, son parte de la historia cuando en un periodo las quisieron convertir en notas a pie de página, ¿no? Pero cuando ella deja el curso y se retira por problemas de salud, entonces yo decido subir porque me interesaba, ¿no? Me habían dado un curso de literatura latinoamericana y bueno, estaban, digamos, todos los hombres que debían estar, pero no había ninguna mujer que debía estar, o sea, pidiendo los sílabos, ¿no? Entonces yo decía, si es literatura latinoamericana, le decía, pero ni siquiera Clarice Lispector, no hay nadie, pues, ¿no? Entonces, ya, comencé heredando el curso, ¿no? A armar el sílabo, etcétera. Y bueno, las primeras experiencias, yo comenzaba diciendo a los alumnos por qué se habían inscrito y sean sinceros, o sea, díganme que fue por el problema del horario, porque no necesito los créditos, o sea, todas las razones que pueden haber. Entonces me dijeron, y abríamos la discusión, o sea, ¿por qué un curso de este tipo? Y muchos me decían, no, pero la literatura no tiene sexo, ¿por qué vamos a tener un curso escrita por mujeres? La literatura es universal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí comenzaba el primer debate, o sea, ¿qué concepto tenemos de la literatura? ¿No? O sea, la literatura no es pues simplemente una especie de texto, de abstracción metafísica, o sea, se supone que es una práctica social que tienen, o sea, son relaciones intersubjetivas entre autores, creadores, lectores, receptores, que se difunden a través de determinados medios que son producto de una época histórica de lo que se considera literario, y que en ese intercambio social y subjetivo, tanto a nivel del autor real y del lector real, como de los mundos posibles, imaginarios, las personas, el lenguaje pues es portador de ideologías, ¿no? Entonces está ahí representadas voces masculinas, voces femeninas, y muchas veces tras un supuesto universal, no se ha encubierto que es un universal que no es universal, pues, o sea, que no incorpora en sí la riqueza de todas las particularidades, o sea, las mujeres, los hombres, todas las opciones que existen, ¿no? Entonces, ese era uno de los grandes debates, ¿no? Pero después viene otro, ¿no? Que es una vez que ya, o sea, yo siempre decía que esto era una especie de batalla, pero que el combate final tenía que ser en el que no se establezca una diferencia, sino se incorporen a todas las literaturas, ¿no? Y ahí viene otra cuestión, que una vez que ya te damos sitio, pero en tu gueto, pues, ¿no? Ahí tienes tu sitio, pero no te metas en otro, esa es tu área, ¿no? O sea, queremos algún comentario sobre, no sé, sobre modernismo, sobre lo que sea, ya. Pero vienes y hablas sobre las mujeres, ¿no? O sobre vanguardia, vienes y hablas sobre las mujeres, ¿no? O sea, ya esa es tu especialidad, digamos, ya no puedes hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? O sea, se supone que hay mucho terreno todavía por recorrer, ¿no? Como que se establecen límites concretos, como Sí. que se generan más divisiones en
una conversación, una interacción entre todos. Claro. Ujú. Sí, y pasando a la siguiente pregunta, que también se puede relacionar un poco con lo que nos comentaba, ¿no? Acerca de digamos, su trabajo enfocado en la vanguardia, en César Moro, digamos, ¿cuáles han sido sus influencias teóricas, metodológicas y críticas en el ambiente literario, ¿no? Tenemos dos de sus libros acá, pero investigando un poco nos hemos dado cuenta que sí, muchos de todo su trabajo en sí no se centra mucho no es solo literatura escrita por mujeres, ¿no? Mm. Para nada. Es una profesora muy multifacética por ese lado. Entonces, no sé si nos podría comentar un poco de sus influencias. Bueno, a mí, si me dicen cuáles son mis dos líneas de investigación, más o menos están vinculadas a lo que es la vanguardia, el surrealismo y la literatura escrita por mujeres. Ambas igualmente interesantes y que requieren mi atención, mi interés, ¿no? En el caso de la vanguardia, yo recuerdo que la primera vez que presenté un trabajo sobre César Moro, fue en primer lugar a partir de que Emilio Adolfo de Svalin había regresado no sé qué año regresó, pues, regresó, que se quedó a vivir ya acá, y no, yo tenía relación con él, pero siempre he tenido una relación familiar, no de intercambio necesariamente, pues de opiniones, cosas, y a él no le gustaba darlas, o sea, yo había descubierto Moro por otro camino, ¿no? Unos amigos poetas me habían hecho llegar, en ese momento circulaba como si fuera una especie de fotocopias, pues eran estas ediciones que van mano a mano, ¿no? Y entonces a mí la Tortuga de Cuester me encantó, pero como yo sabía francés, tuve acceso también a la producción en francés. Entonces estaba muy interesada y recuerdo que le comenté a Emilio. Emilio nunca me decía qué cosa debía decir, sino que me prestaba libros. me alcanzaba un texto, ¿no? O sea, la concepción del amor de Rougemont, que no sé cuánto, ya el amor en Occidente, o no, o sea, me daba como quien diría pistas de lectura, ¿no? Y después presenté un trabajo en un curso con Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y me dijo, esto puede ser tu tesis. Entonces ya abrí la oreja, pues ya dije eso, buena. Y entonces, ¿no? Comencé a trabajar el primer libro que saqué, que era mi tesis de licenciatura, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? Sobre la producción inicial, porque yo tenía acceso a textos de Moro que todavía no había sido publicada su obra poética completa, eran textos en francés, ¿no? Y entonces comencé a trabajar a Moro. Después, eso implicaba trabajar en primer lugar con las fuentes del surrealismo, ¿no? O sea, comprenderlo como movimiento histórico, entonces había que ver Maurice Nadeau, o sea, una serie de trabajos, pero viene otra cuestión, el hecho de que desde mi perspectiva, digamos, ¿no? El surrealismo no tiene un núcleo en Francia, pero se asumía como una especie de movimiento internacional, no son esos primeros, la vanguardia surge pues, después de la Primera Guerra, bueno, no después, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y se proponen, digamos, un cambio de paradigma, se proponen repensar totalmente lo que era el arte, hay una fuerte concepción de arte conceptual, de el arte como praxis, ¿no? Y esta perspectiva, ¿no? de la vanguardia
va a conseguir una serie de adeptos, ¿no?, en distintos países, ¿no? Hay una especie como de primer intento de mundialización, que no es la globalización, sino una mundialización en el terreno del arte, ¿no? Proceso que se ve obviamente frustrado posteriormente, ¿no? Pero y a mí me interesaba que en ese proceso de mundialización, cómo se había insertado desde el horizonte latinoamericano. Entonces, por ejemplo, habían estudios Nelson Osorio, habían otros estudios que planteaban Ana Pizarro, que planteaban las cuestiones desde el horizonte latinoamericano, ¿no? Entonces, me interesaba ver que, y además había toda esta tendencia a decir la vanguardia andina, la vanguardia indígena, la vanguardia epigonal, ¿no? O sea, era los epígonos de. Entonces, sí me interesaba ver, ¿no?, de qué manera, que era otra manera de leer el pasado, o sea, la tradición ancestral, ¿no? Otra manera, pero no era que fuera una perspectiva epigonal, digamos, ¿no? Entonces, ese fue el primer trabajo que hice. Después hicimos un encuentro de surrealismo en el 2003, sacaron las actas de ahí, y ahí entré en contacto con la correspondencia, ¿no? Entonces ya eso me abrió otro campo, que era no solamente el surrealismo, sino la correspondencia como género, y de qué manera se contribuía, o sea, tenía una retórica especial, pero además también permitía reconstruir el campo literario de la época, ¿no? Entonces, eso fueron la tesis. Es una tesis muy larga porque hubo muchos problemas personales, ¿no? Muerte de mi esposo, una serie de problemas. O sea, el proceso de investigación fue muy, muy largo, ¿no? Pero ya, más vale tarde que nunca. Ay, justamente me parece también El Eslabón Perdido va justamente por esa línea, el género epistolar, ¿no? Claro. Que recorre estas líneas entre las conversaciones, me parece, entre Xavier Avil y los 4 poetas. Quería justamente hablar un poco al respecto del libro. Claro, o sea, la tesis, mi tesis de doctorado fue, lo que vendría a ser es el primer tomo, de ese ahí aborda el estudio sobre el género epistolar como género, tomando como ejemplo la correspondencia de Moro a Westphalen, porque la de Westphalen a Moro, o sea, no se conservó, ¿no? Entonces, y a partir de eso, tratar de ver, digamos, ¿no?, cuáles eran las características, por qué él usó el francés, la escritura fragmentaria, el hecho de que habían yo le llamaba como flujo conversacional, el intento de, así como en las novelas, podríamos decir, yo guardando las totales distinciones por género, digamos, ¿no? Esto era como que la carta es como pensar que alguien, estás hablando con alguien que está presente cuando no está, ¿no? Entonces, cambia de un tema a otro, desde temas polémicos, de debates sobre la naturaleza de los intelectuales, ¿no?, que hablaba, se despachaba a todo su gusto, ¿no?, hasta el problema de la incluyendo cosas que leían, poemas y cuestiones prosaicas, ¿no? O sea, saluda a mi mamá, envíame tal cosa, ¿no? Pero las cartas, ya en la segunda parte lo que hice fue ampliar el corpus, ¿no? No solamente ver las cartas, sino en el archivo de Westphalen estaban también las cartas de Abril, las cartas de Arguedas, las cartas de Moro, y eso ya nos permitía, digamos, ver este campo que se había formado en la época, ¿no? Entonces, no es que Westphalen fuera indigenista o que Arguedas fuera surrealista, ¿no?, sino el hecho de que precisamente, si hablamos de literaturas heterogéneas, ¿no?, estamos hablando de distintas propuestas que, sin embargo, digamos, no solamente tenían vasos comunicantes, sino que además yo al menos creo que lo que tenían en común era también una postura sobre el perfil de intelectual, ¿no? O sea, lo que significaba ser intelectual respecto de las institucionalidades de la época, respecto de, ¿no?, los problemas del país, ¿no?, la postura de Arguedas de todas las sangres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Creo que, digamos, el objetivo era tratar de comprender ese periodo, yo le llamaba el eslabón perdido, porque siempre se habla de la década del 20, o sea, Mariátegui, etcétera, y de ahí te pasa a la generación 50. Entonces, ahí había pues ¿cómo se llama? Un silencio sísmico, que también pasa con las mujeres de los primeros 50 años, ¿no? O sea, pero salvo Magda Portal, el resto aparentemente es silencio, y hay un montón de trabajos por hacer ahí, ¿no? Pero bueno, entonces eso era no sé si resumo el eslabón, pero mejor lean, ¿no? Pues. Sí. Bueno, y una pregunta así para, como un preliminar para usted, ¿cuál sería el eslabón perdido en las escritoras peruanas, ¿no? Uy, ahí hay cualquier cantidad de eslabones perdidos. O sea, el primer eslabón que se recuperó, porque perdido no era las escritoras del 19, pero incluso dentro del 19, ¿no? Hay, por ejemplo, se rescata las novelas de Mercedes Cabello, pero no se hacen estudios sobre sus ensayos, ¿no? La novela moderna. Y cuando se hacen estudios sobre los ensayos, se hacen estudios sobre los ensayos que tienen que ver sobre el debate sobre la educación, etcétera, ¿no? No estrictamente sobre las posturas sobre literatura. De la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como te digo, primero Magda Portal hubo que recuperarla, porque se la consideraba como una política, pero no como una poeta o como poeta vanguardista. Y de ella también, por ejemplo, ¿no? Se han publicado muchas cosas, pero tiene un ensayo buenísimo, ¿no? En la que hace un análisis sobre la vanguardia, sobre la poética de la vanguardia. Desde un punto de vista, una lectura, digamos, de un horizonte latinoamericano, etcétera, ¿no? A Rosa Arciniega se la acaba de recuperar, y no precisamente nosotros, ¿no? O sea, me refiero, es una académica española, ¿no? Después o sea, hay una serie de escritoras de la época, María Vice, ¿no? Angélica Palma, son conocidos, Clemente, Ricardo, pero a ella no. Esta Delia Colmenares, ¿no? Entonces, Confesiones de Doris Dam. O sea, hay una serie de textos que están ahí por trabajarse, ¿no? Y de la década, de la generación del 50 también hay o sea, primero era Blanca Varela, ¿no? Solamente, entonces de repente también hemos publicado la obra completa de mi mamá, etc. Pero yo me acuerdo cuando era chica, yo veía a sus amigas y yo no sabía pues que era su campo literario, pero miran sus amigas, ¿no? O sea, estaban, no sé, pues Carmen Luis Gerano, Lola Torne, mi mamá entró ya mayor a la universidad, ¿no? Entonces, o sea, no se han estudiado un montón de escritoras, ¿no? Y bueno, en la actualidad ya tenemos una pléyade, ¿no? Y ahí ya no tenemos tiempo para mantenernos al día, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, justamente la siguiente pregunta que teníamos era justamente al panorama actual. ¿Cuál era su opinión respecto al panorama de la crítica literaria actual con respecto a la presencia femenina? A ver, o sea, hay dos cosas. O sea, creo que a nivel del panorama actual hay una gran producción de literatura escrita por mujeres, ¿no? Yo me había referido, les había estado comentando antes, había estado comentando sobre, me gustaba mucho ese texto de Gabriela Wiener de Huaco Retrato, me gusta la literatura, o sea, que generalmente no ha habido mucha tradición de ciencia, o sea, literatura fantástica, ¿no? Aníbal Fernández, o sea, hay textos de Alina Gadea. Me gusta, por ejemplo, me gustó mucho, si bien ya es del 2001, pero recién la han reeditado, el texto ese de Malambo, ¿no? De Lucía Illescas, y después, o sea, hay dramaturgia, o sea, hay una gran producción. Ahora, desde el punto de vista de la crítica, ¿no? No sé, yo creo que
hay dos aspectos, la crítica sobre las escritoras y el papel de las críticas mujeres, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, porque en determinados momentos, por ejemplo, se aceptan, ya se reconocen, ha habido un avance en términos de reconocimiento de poetas, en términos de reconocimiento de narradoras, siempre tratando de, no necesariamente siempre, pero digamos una tendencia a verlas como la literatura erótica de los 80, ¿no? O sea, no se concibe que el cuerpo pueda ser visto como una metáfora. O sea, hablas del cuerpo físico, hablas de la sexualidad, pero también es una metáfora social, es una metáfora ¿no? del orden que estás viendo, por ejemplo, en Noche de Adrenalina. No es solamente la situación del cuerpo, etcétera, sino está hablando de la sociedad, está hablando de Cire, está hablando está contraponiendo, no sé, pues los movimientos políticos radicales europeos con los nacionales. Está hablando de la ciudad, está hablando y esta reivindicación de lo sucio, ¿no? Es parte como que también se da en otras escritoras latinoamericanas, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, ¿no? Por eso decir, metáfora social de la degradación de la urbe, una serie de cosas, ¿no? Pero siempre hay tendencias a un poco a encasillarlas, ¿no? Dentro de determinados cánones. Pero en el caso de las críticas literarias mujeres, ¿no? Ese sí creo que es un terreno por conquistar, porque uno no ve, bueno, puede haber algunas figuras consagradas, ¿no? Susana, etcétera, ¿no? Pero en general no, es más difícil. O sea, es un terreno, el terreno teórico, el terreno crítico, es un terreno en el que no quieren disputa todavía. Es un territorio que todavía no quieren ser, digamos, compartido, ¿no? Entonces es difícil obtener, ¿no? Digamos, una, no sé, un intercambio serio desde ese punto de vista, ¿no? O sea, por eso yo decía, generalmente, muchas veces cuando invitan a cuestiones críticas te dicen, ya, o sea, ya no necesariamente la cuota de mujeres, sino vienes a hablar sobre la cuestión de género. Y por supuesto que me interesa hablar sobre la cuestión de género, pero no es lo único sobre lo que me interesa hablar, pues, ¿no? O sea, no es cuestión de que si se hay la mesa sobre vanguardia, tú vas a hablar, como decía, sobre la cuestión de género. Puedo hablar sobre la cuestión de género, pero también sobre la cuestión de vanguardia, digamos, ¿no? Entonces, y yo tengo mi teoría, ¿no? Porque esta reacción frente a la crítica es porque de todas maneras es a través del campo académico, el campo crítico, que se forjan, se materializa lo que se considera el corpus, ¿no? Y lo que se considera el canon, ¿no? Esto es, o sea, quienes deciden, ¿no? A qué se le da estatuto de literario o no, ¿no? Y por qué. Entonces, no, desde el punto de vista, por ejemplo, de género, tú puedes decir, si seguimos buscando en los géneros tradicionales, épico, lírico, dramático, probablemente no vamos a encontrar voces, por decirte, la colonia. Tendremos que buscar nuevas formas discursivas y descubrir si es que... Pero entonces significa que te replanteas nuevas preguntas y tienes nuevos caminos de búsqueda y eso significa que estás mirando con otros ojos y ampliando el corpus, ¿no? Y descanonizando algunos y buscando otras representaciones, digamos, ¿no? Pero eso es parte, yo creo que, de hecho, este es un proyecto que sí debería ser colectivo y a largo plazo, ¿no? Es la historia de la literatura, ¿no? En el Perú. O sea, creo que hay pequeñas cosas, ¿no? Incluso los tomos que ha sacado la Católica, etcétera, que son muy interesantes, pero todavía no hay una visión holística, ¿no? O sea, hay posturas, ¿no? Muchas veces que dialogan o debaten, pero no la comprensión de periodos, por qué se dan, digamos, no, cómo entran en conflicto, por qué se pasa de una etapa a la otra. Y eso conversábamos con el profesor García Bedoya, ¿no? O sea, cuando
estaba presentando su libro de la periodización, para una periodización de la literatura peruana, pero no sé, pues hay que despertar el interés en los estudiantes sobre la historia y la literatura, ¿no? Y embarcarnos en un proyecto colectivo, ¿no?